Somos Alexandra Sin y Alba Rocosa, juntas Abogacía y Consciencia, y os damos la bienvenida a una nueva entrevista. Hoy nos acompaña Juan Pablo Neve, abogado colaborativo especializado en Derecho Ambiental, además de profesor de la Universidad de Buenos Aires, en la que imparte Teoría General del Derecho, y de la Universidad de Belgrano, impartiendo la asignatura de Análisis Lógico y Filosófico del Derecho. Juan Pablo también es miembro fundador de la OLADC, que es la Organización Latinoamericana de Derecho Colaborativo, del que ahora nos contará su reciente creación. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias por estar aquí y aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias Alba y Alexandra, gracias por este espacio y por permitirme un poco dialogar con ustedes y compartir experiencias, conocimientos, lo que sea, ¿no? Es muy gratificante. Muchas gracias a ti, Juan Pablo, es todo un placer. Si te parece, entramos ya en materia. Cuéntanos por qué decidiste estudiar Derecho y también un poco cómo llegaste a especializarte en Derecho Ambiental, cómo finalmente conociste el Derecho Colaborativo y también cómo llegaste a ser profesor de Filosofía del Derecho. Bueno, voy a intentar resumir. Sí. En unos minutos. Claro, bueno, yo creo, siempre pensando en retrospectiva, ¿no? Que en realidad mi camino, ¿no? Por lo que es la senda del derecho comenzó mucho tiempo antes de que decidiera que quería convertirme en abogado, ¿no? Siempre yo creo que fue una vocación de racionalidad y conocimiento. Y lo digo así porque, hay una anécdota de muy chiquitito que yo fui, mi mamá me cuenta, yo tengo noción, pero más o menos, fui a una peluquería y no me querían dejar entrar a un juego que había en la peluquería, y yo me acuerdo o mi mamá me contó que yo leí que decía que se podía entrar hasta tal edad, y yo tenía esa edad. Entonces me acuerdo que le fui a reclamar a la persona que yo tenía como derecho a entrar a ese juego, y me tuvieron que dejar entrar, ¿no? Porque, creo que me habrá parecido algo que no era razonable en algún punto con mi corta edad. Y después Borges, ¿no? Decía que él estaba orgulloso de lo que había leído, sobre todo, ¿no? Y yo creo que mi formación fue desde esa lectura. Yo leo desde muy chico, sobre todo textos de filosofía, sobre todo antigua, ¿no? Me gustan mucho los romanos, los griegos, filosofía antigua, historia, oratoria. Y eso fue marcando un poco cada lectura, estos maestros mudos que decía Aristóteles, mi formación y mi crecimiento. A eso sumado, ¿no? Las lecturas de la realidad del país en el que nací, en el que vivo, el que amo, pero que ha sido marcado por sucesivas crisis, de las cuales yo particularmente tomé conciencia en una, que fue la del 2001, yo era muy adolescente, recién adolescente, y yo veía por televisión gente saqueando supermercados, gente desesperada, jubilados en las puertas de los bancos, pidiendo que le reintegren su plata, ¿no? Y toda esa situación de caos social, yo creo que me marcó mucho, ¿no? Y en los años siguientes se empezó a hablar mucho de lo que es la justicia social, ¿no? Un concepto que siempre me llamó la atención, e intenté profundizar, ¿qué es esto de la justicia social? ¿Qué es lo justo, no? Esa pregunta de la justicia. Y eso me fue marcando y me fue llevando a la decisión, ¿no? Dentro de las dudas que uno siempre tiene, cuando uno tiene que elegir una carrera que represente realmente su vocación y su ser, por el derecho, por intentar decir, desde el derecho, ¿no? Me gustaría mejorar esta realidad en la que vivo y hacer una sociedad mejor que la que vi cuando fui creciendo. Eso es importante. Y después, yo creo que mis pasos sucesivos fueron en ese sentido. Por ejemplo, el tema del derecho ambiental tiene mucho que ver con el desarrollo sostenible, ¿no? Obviamente hoy, por ejemplo, no sé, la encíclica del Papa Francisco, ¿no? La Laudato Si,
habla de la correlación entre justicia social y justicia ambiental, ¿no? Hoy tenemos una agenda de desarrollo sostenible, ¿no? Por el mundo, entonces, que habla de todos estos aspectos del desarrollo y de cómo tiene que conformarse una sociedad que respete los derechos fundamentales de las personas y permita el florecimiento, ¿no? Podríamos decir, personal, y social y comunitario también. Así que, y en ese sentido, uno de las cosas que desde mis experiencias laborales que fui teniendo y demás, fue descubrir el derecho como práctica argumentativa, si se quiere, ¿no? En ese sentido es que empezó mi interés, primero, por lo más conocido en mi país, que era la mediación, ¿no? Yo hice el curso para ser mediador y toda su formación, y luego, ¿no? Viendo que en realidad a mí me gustaba continuar con mi rol de abogado, el descubrimiento y la profundización en el conocimiento de lo que se conoce como derecho colaborativo, ¿no? Y cómo esa realidad, ¿no? Que empecé a estudiar justamente, bueno, en España o en Estados Unidos, cómo podía ayudar bueno, un país como el mío. Y ahí fue que, bueno, surgió, bueno, iniciativas que, bueno, obviamente las tecnologías de la información y la comunicación permitieron, ¿no? Contactarse con abogados de otros países y fundar, por ejemplo, la Organización Latinoamericana de Derecho Colaborativo, ¿no? Que hoy está vigente hace unos 2 años, del 2020, de la pandemia. O sea que el encierro de la pandemia generó cosas, relaciones, formas de pensar y de pensar en sí el derecho, me parecen buenas. Y la filosofía sobrevuela todo eso en algún punto, ¿no? Porque la filosofía, a mi criterio, es diálogo, ¿no? Es algo lo que yo creo profundamente. Yo creo en nosotros como seres de pensamiento, sentimiento, emoción, de razón, y todo eso se manifiesta cuando uno habla, ¿no? Cuando uno expresa lo que tiene de sí. Y en ese sentido, bueno, la filosofía es eso, es pensar lo ya dado, ¿no? Es plantearse la duda, no la duda en el sentido, por lo menos no lo creo yo así, escéptico, ¿no? De dudar de todo, sino la duda como decir, esto, bueno, es lo dado, pero esto es realmente bueno, es algo que está bien, es justo. Y a partir de esa duda, bueno, pensar caminos alternativos, que creo que es lo que mejor nos puede ayudar la filosofía en todo sentido, ¿no? Entonces, bueno, intento desde los claustros académicos, tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la Universidad de Belgrano, en la que soy profesor, intento transmitir mi ser, mi conocimiento y mi filosofía para que otros profesionales que se están formando, otros estudiantes, también, bueno, tengan la posibilidad de pensar, no necesariamente como uno piensa, sino desarrollar sus propias formas de pensamiento, su autonomía, ¿no? Así que, bueno, eso es, no sé, en resumidas cuentas. Sí, Claro. pero sí, ¿No? sí. Parece que la filosofía es un poco el engranaje que lo une todo, ¿no? Claro, sí, sí, bueno, la filosofía creo que es fundamental, ¿no? Bueno, por lo menos no sé cómo será en España. Yo pienso que hay 2 cosas fundamentales, ¿no? En la formación. Por lo menos hablo de la formación de un profesional del derecho, no sé en otras ramas del conocimiento, pero la filosofía y la historia son fundamentales, ¿no? Y hoy vemos en algunos programas que se están recortando materias sobre los orígenes, ¿no? Por ejemplo, el derecho romano, lamentablemente en algunas casas de estudio, o sea, directamente ya no es parte del programa, o si lo es optativo, ¿no? Con lo cual algunos toman esa formación o no, y son las bases de nuestro pensamiento jurídico, y si no podemos pensar las bases, proyectar el futuro siempre es más difícil, ¿no? Porque justamente la filosofía, digamos, yo siempre doy un ejemplo en clase. Bueno, si uno estudia la física, seguramente habrá cuestiones
de la física aristotélica que serán útiles, pero en realidad el conocimiento va progresando, ¿no? En algún sentido, obviamente los físicos de hoy tienen muchas más herramientas, conocimientos y certezas que los físicos de la época de los griegos. Sin embargo, eso no pasa con la filosofía. El conocimiento filosófico es un conocimiento que simplemente va acumulando, te va nutriendo, ¿no? Y nunca, ningún autor es como que pasa de moda, o podemos decir que ya lo hemos superado. Eso es una cosa que en el conocimiento, por lo menos filosófico, moral, o de las ciencias sociales, si queremos, no es así, particularmente en la filosofía no es así. Y eso es lo mágico, ¿no? Que podemos leer un Aristóteles y sacar enseñanzas para la modernidad, para nuestros días, y podemos también leer a un autor, no sé, en filosofía del derecho, un Dworkin, un Alexi o Atienza, en el medio español, bueno, y justamente concatenar sus enseñanzas con las enseñanzas de los antiguos. Eso es maravilloso. A mí eso me fascina de la filosofía. Sí lo es, bueno. sí. Sí, tienes toda la razón. Yo recientemente estaba leyendo un libro que me lo recomendó Alexandra, bueno, que se llama, creo, Justicia, hacemos lo que debemos, y es como no sé si lo has leído, como un mix o como una discusión continua sobre la justicia, cuál es el fin de la justicia, que si el utilitarismo, el libertarismo, libertad por encima de justicia social. Bueno, en fin, que al final el que no ha entrado, yo personalmente pues hice filosofía del derecho y teoría del derecho, que es lo que me costó aquella asignatura sin comentarios. Y así que vamos a seguir con filosofía del derecho y que te tenemos a ti Sí, para... eso que dijiste, perdón, quiero meter Sí, un bocadillo, como decimos acá. Me parece, nosotros dentro de los planes de estudio que damos tanto en teoría general del derecho como en análisis, bueno, en la sí, Universidad de Verona, análisis lógico y filosófico del derecho. Se da, por ejemplo, teorías de la justicia, ¿no? Y se da la justicia desde diferentes enfoques, ¿no? claro. Obviamente, al haber, obviamente, libertad de cátedra, ¿no? Nuestra visión, si bien alguno puede tener, en mi caso, por ejemplo, yo puedo tener una visión un poco más afín a algún autor que otro, también, obviamente, con las particularidades de nuestro pensamiento, que también es propio, hacemos una descripción, intentamos hacer una descripción de las principales teorías, también motivando a que puedan profundizar en lecturas posteriores, de textos que obviamente por los tiempos y de lo que es la hora en las cátedras no se puede dar, pero justamente hacemos para que las personas tengan un pantallazo general de las teorías, las principales teorías de la justicia, y puedan también emplear su propio pensamiento crítico, ¿no? Teniendo en cuenta que el estudiante que se está formando va a ser una persona que va a tener una alta responsabilidad social, ¿no? Nosotros, aquí en Argentina, no sé si en España será igual, pero cuando un abogado hace un escrito, pone al pie, siempre es como una costumbre, proveer de conformidad, ¿no? Cuando apela al tribunal, será justicia, ¿no? Entonces yo siempre digo, no sé si alguno se puso a reparar en lo que implica eso. Estamos teniendo una responsabilidad muy grande. Decimos que lo que nosotros expresamos, ¿no? Bueno, obviamente, en defensa, en este caso, el interés de la parte que contra todos los servicios, pero estamos diciendo que eso es la justicia, con lo cual no estamos diciendo que esta es la interpretación arbitraria de nuestra parte, ¿no? Decimos que esto es la justicia, es lo que corresponde, es lo justo, y le estamos pidiendo al tribunal que nos dé la razón y que con la sentencia, ¿no? Ese lenguaje tan propio de lo jurídico, crea una realidad que hasta ahora no existe, ¿no? O sea, pase del ser al Sí, no sí. ser, digamos, o del no ser al ser. Una realidad que hoy no existe, y eso es una gran responsabilidad. Entonces no se puede tomar a la ligera, ¿no? la filosofía jurídica, ¿no? Porque lo que uno expresa ahí básicamente le va a cambiar la vida a las personas.
Y eso creo que está bueno remarcarlo para que se tome esa conciencia, ¿no? Que a veces, bueno, es más en automático, pero bueno, siempre está bueno reflexionar sobre lo hecho y sobre lo que vamos a hacer. Esto también se ponía antes, yo creo que no tanto, por ser justicia, pero ahora cada vez se ha dejado de hacer, lo hacía, bueno, supongo que lo siguen haciendo, pero pues vamos con la justicia, que era un tema que con Alexandra queríamos precisamente hacerte esta pregunta, ¿no? Teniendo en cuenta efectivamente que hay muchas teorías, muchos autores, pero Juan Pablo, ¿qué es para ti la justicia? Bueno, eso es la pregunta del millón, ¿no? Si pudiera responder eso, ya estaría, ganaría de Guinness. Pero bueno, no, sí lo que puedo, bueno, Kelsen, ¿no? Que obviamente después él justamente dice que, ¿no? Que la justicia no es parte de lo racional, el primer Kelsen, ¿no? Hablaba que son las cuestiones donde los filósofos han debatido más a lo largo de la historia, ¿no? Y quizás aún hoy tampoco, bueno, llegamos a una respuesta con carácter de certera, científica, ¿no? Sí podemos pensar cuando abordamos el tema de la justicia desde diferentes perspectivas, ¿no? Que no todas, obviamente, se enmarcan quizás, o sí, no sé, en nuestro campo de acción. Por ejemplo, podemos pensar la justicia, ¿no? A la usanza platónico-agustiniana, por decir algo, donde la justicia como virtud, ¿no? Entonces, no sé, en la República de Platón se debate, ¿no? Sobre la justicia, sobre todo en el libro 1, después se hace un desarrollo más de sus relaciones con lo que es el Estado, pero parte de que la justicia, ¿no? La justicia es el orden del alma, ¿no? O sea que desde la persona, desde el ser, ese orden irradia a la sociedad en algún punto, están interconectados, ¿no? Después podemos pensar también la justicia desde un ámbito institucional, ¿no? Los tribunales de justicia, ¿no? Que son, bueno, mecanismos, si se quiere, que intentan dar eficacia a un orden jurídico donde hay, bueno, en la interpretación más tradicional, después voy a hacer algún paréntesis sobre eso, pero digo, donde hay un tercero, en este caso quizás un juez, que imparte justicia, bueno, y da una sentencia para el caso. A mí lo que me gusta, y justamente por un poco esta trayectoria que yo les vine contando de nuestra historia del país y de las crisis, es relacionarlo, para mí la justicia, si tuviera que definirlo de alguna manera, obviamente me inspiro un poco en MacIntyre en este caso, el filósofo escocés. La justicia es como un florecimiento, ¿no? O sea, en algún punto es encontrar lo mejor o que nos ayuden o nos posibiliten florecer como seres humanos, y que ese florecimiento se traduzca en sociedades mejores, ¿no? Esto que los filósofos están buscando desde el inicio de la historia. Sociedades más justas, donde las personas puedan sacar sus mejores potencialidades, siempre partiendo de la base de que somos, ya esto lo descubrió los antiguos griegos, bueno, Aristóteles lo definió como animal social, pero que quiere decir que somos, y esto lo confirman las neurociencias de hoy, ¿no? Somos animales que necesitan, ¿no? De razón y emoción, ¿no? Vulnerables también, que necesitamos del otro, necesitamos de un otro, necesitamos esa interacción, solos no podemos. Entonces, en ese marco, bueno, en esa necesidad del otro, necesitamos, bueno, tener obviamente cierto ordenamiento de determinadas conductas, ciertas características que pueden ser de diferentes maneras, ¿no? Siempre me acuerdo de un texto que está en las leyes de Platón, pero que me parece como genial, ¿no? Incluso lo relaciono con algunas partes de la historia, ¿no? En un momento, bueno, habla al principio de los tipos de jueces, pero jueces en un sentido de gobernantes, digamos, tenían varias funciones, ¿no? No como el juez, como hoy lo tenemos, sería más un legislador.
Y bueno, hablaba primero de uno terrible, ¿no? Que empleaba la violencia, ¿no? Digamos, que imponía sus normas y directamente hacía desaparecer a los que estaban sometidos, ¿no? A él, ¿no? Entonces la violencia pura. Ujú, Lo hemos visto en etapas no muy lejos de las que estamos hoy. ujú. Eh, Después había otro que era un poco mejor que el anterior, pero no necesariamente mucho mejor. Decía, bueno, este los deja estar, pero sometidos, ¿no? Digamos, están bajo Ya. su mandato, su ley. Y después dice, no, pero hay otro que tiene que ser mejor, ¿no? Que es uno que los hace ser amigos, o sea, estar entre iguales, ¿no? Poder florecer, como podría ser esto que vengo diciendo. Y ese, bueno, es la aspiración, ¿no? De nuestras sociedades, ¿no? En algún punto, esto de ¿no? Que se habla también en las encíclicas, la fraternidad universal, ¿no? Bueno, son conceptos aspiracionales, no sé si la sociedad algún día va a llegar a ese nivel, parece que vamos, en algunos casos vamos avanzando en algunas cosas, pero estamos quizás todavía lejos, pero siempre el modelo, ¿no? Como decía Dworkin, el modelo tiene que ser el ideal, el deber ser, después vamos avanzando en la contingencia humana, ¿no? Eh, pero tenemos que ir a una sociedad más humana, donde nos podamos relacionar, donde entendamos que somos interdependientes, ¿no? Que nos necesitamos y que somos vulnerables. Y eso creo que es la justicia, ¿no? En algún punto, es entender todo eso, que es complicadísimo. Mm. Pero bueno, tenemos la Mm. responsabilidad de poder pensarlo e intentar llevar, por lo menos ir avanzando. Sí, totalmente. Y entre Sí, todos también. Sí, sí, sí. Bueno, eso pienso de la justicia. Después, bueno, podemos sí, ir por diferentes escuelas y demás, pero bueno, qué sé yo, por ejemplo, Rawls, digamos, ¿no? Por tomar un autor un poco más moderno, habla, ¿no? De esto, de cuáles serían las condiciones, ¿no? Para formar una sociedad más justa, ¿no? Entonces, bueno, mira qué interesante, tiene que partir de que en realidad somos seres autointeresados, ¿no? Pero que también somos reflexivos en el sentido de que, por ejemplo, en esta sociedad que todavía no se fundó, no sabemos en qué escalafón vamos a estar. Entonces podemos estar como, no sé, dentro de la clase más afortunada, pero también podría ser que en esta sociedad que se está por crear estemos dentro de una clase más, bueno, más no tan afortunada, que necesitemos quizás de una ayuda y demás. Entonces, se piensan diferentes. Bueno, entonces si no sabemos, mejor hagamos normas, lo racional sería hacer normas que posibiliten cierto nivel de libertad, ¿no? En el desarrollo y demás, pero que también pongan determinados pisos mínimos, ¿no? Porque para que justamente, para que todos puedan florecer, no solamente los que estuvieron más claro. afortunados en esa pirámide. Y bueno, yo creo que el mundo va hacia eso, ¿no? Cuando en 2015 la ONU lleva adelante o empieza, ya se sanciona, digamos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, bueno, creo que piensan eso. Si ustedes ven la Agenda 2030, es una agenda hiperambiciosa, ¿no? Hablamos de fin de la pobreza, hambre cero, igualdad, digamos, eliminación de cualquier forma de discriminación, bueno, luchar por los objetivos climáticos, ¿no? El Todo, ser, todo, todo al máximo, lo que dices, sí, claro, máximo es una ambicioso. agenda muy ambiciosa, pero ojo, la adoptaron los 193 países en la Asamblea, o sea que opa, hay una cuestión de que por más que vengamos yo soy uno de los partidarios que no creo en la razón pura, ¿no? O sea, todos nosotros somos una razón encarnada. ¿En qué? En tradiciones, incluso inconscientes. ¿Qué sé yo? En mi caso vengo de una familia de inmigrantes italianos, calabreses, Ujú, eh, vengo de ese tipo de familia, de Oriente Medio también, piamonteses, y bueno, yo traigo todo un bagaje de claro. estructuras de pensamiento, aunque quizás no sea tan consciente de eso, ¿no? Y bueno, en esa razón encarnada tenemos la necesidad de ir avanzando estadios. Entonces,
y lograr el encuentro, ¿no? Siempre el diálogo, que es la base de la filosofía, es esto, ¿no? Si yo dialogo, pero en realidad no quiero llegar a un entendimiento, ¿no? Que después eso puede derivar o no de un acuerdo, eso son cosas diferentes. Pero cuando yo dialogo, primero me estoy dando de mi ser, y también tengo que aprender a escuchar, porque vos también estás dándote tu ser. Y en ese diálogo vamos a llegar primero a un entendimiento, y después, con el paso del tiempo, a comprender al otro y a una transformación. Yo tengo que estar dispuesto en ese diálogo a la transformación de mi propio ser. Porque si estoy totalmente amurallado, ¿no? en mi atalaya, Sí. ¿no? Y no estoy dispuesto a dejarme transformar también por esas razones o por esa historia del otro, bueno, entonces ya no es diálogo, ¿no? Es otra cosa, digamos. Es una discusión de sordos que no va a llegar a mucho. Eh, pero sí, yo creo en eso, ¿no? Totalmente. No sé si respondí un poco la pregunta. Sí, 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 sí. Y se nos ocurren, vamos, muchísimas más preguntas a partir de tus respuestas, pero sí, Juan Pablo, queríamos aprovechar que estabas aquí, esto es un poco sobre la marcha, pero igual nos podías dar un poco tu opinión sobre el tema, bueno, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, y qué papel puede tener el derecho, ¿no? en esta transformación que está habiendo en relación con esto. Bueno, el derecho, a ver, yo creo que el mundo está en una transformación, una globalización acelerada, ¿no? Hay un autor moderno que se llama Luigi Ferrajoli, ¿no? Que en su último libro, incluso hay una traducción al español por la editorial Trota, se llama Por una constitución de la Tierra. Y justamente habla de todos estos procesos, ¿no? De transformación y también degradación, en algún punto, de los ecosistemas, de la vida, de la rapidez de las comunicaciones. Esto que estamos haciendo ahora es maravilloso, pero hace unos años quizás para el gran público hubiera sido impensado. Estamos comunicándonos desde Barcelona y Buenos Aires, y no tuvimos que viajar, nos estamos encontrando y parece bueno, que nos conocemos y realmente nos estamos conociendo. Y estamos llegando encima a un público de diferentes, vaya a saber de qué países que nos van a escuchar o que nos están escuchando. Yo creo que son herramientas maravillosas. Creo que también en algún punto se está yendo sobre la marcha, quizás sin pensar demasiado las consecuencias que pueden traer. Lo que pasa es que nos falta una perspectiva histórica para poder pensar todas estas cuestiones. Piensen que el mundo, por primera vez, bueno, en toda su historia, desde que existe lo que se llama el Homo sapiens, ¿no? Tiene una interconexión global tan fuerte, una posibilidad de intercambios, y un desarrollo de su tecnología a tal punto que por primera vez en la historia quizás podría reemplazar a la inteligencia humana, que eso nunca había pasado, digamos. Desde la historia siempre había herramientas que permitían mejorar determinadas condiciones o determinados trabajos, pero hasta ahora nunca apareció ninguna tecnología que pueda reemplazar nuestra inteligencia ya en aspectos más amplios. Y eso trae toda una serie de desafíos. Entonces, ¿qué pienso? Que es maravillosa. Pero también pienso que justamente la filosofía, la duda, el diálogo, decir, bueno, no necesariamente es bueno, ¿no? Porque se da así, ¿no? Porque eso parece, sino tenemos que tener muchos más foros de pensamiento y de discusión, como sé que, bueno, se está haciendo en diferentes partes del mundo, pero justamente aumentarlos y generar un diálogo lo más amplio posible con la mayor información posible. Una de las cuestiones que en la cuestión, por ejemplo, ambiental, hoy se debaten, acá hace poco se internalizó algo que se llama el Acuerdo de Escazú, ¿no? Que para todas las cuestiones, ¿no? Ambientales, sociales, de implementación, el trabajo está dentro de la agenda de los ODS, digamos, con lo cual es parte de todas estas cuestiones que se deberían debatir.
se tiene que contar con información certera, ¿no? Para que uno pueda tomar realmente dimensión de la discusión y no simplemente, bueno, opinar sin tener demasiado determinado conocimiento, determinada información. Solamente con la información previa que sea totalmente transparente, veraz, vamos a poder tener una discusión pública de calidad que nos permita tomar las mejores decisiones como humanidad y utilizar estas herramientas, que yo creo que son herramientas y que no debe perderse nunca de vista eso, de la forma que nos permita justamente crear sociedades más justas, ¿no? Si las herramientas van a ser utilizadas no para el florecimiento humano, según definimos la justicia antes, sino para acumulación del poder de unos pocos y aprovechamiento de las situaciones bueno, justamente de vulnerabilidad. Un abuso, sí. De la humanidad. Y bueno, eso creo que no es lo que deberíamos pensar como humanidad. Creo que ahí sí estaríamos en el camino errado de pensamiento, ¿no? Así que ese es mi análisis a priori. Y siempre confiando en el poder de la aplicación del derecho. Yo hablo aplicación del derecho porque no quiero reducir la aplicación del derecho a los tribunales. Siempre digo lo mismo, ¿no? La justicia, entendida como todos los que estamos en esta práctica, nosotros en filosofía del derecho, con el profesor Juan Bravo, hemos sacado algunos artículos en la revista de Filosofía del Derecho de la Universidad de Belgrano, sobre la autonomía y de cómo las personas tienen que pensar, ¿no?, este derecho, y del lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico crea realidades, ¿no? Por ejemplo, siempre digo lo mismo. Yo trabajé durante un tiempo en los tribunales, y hablaban del derecho a la vivienda, ¿no? El derecho a la vivienda siempre parece algo como, bueno, un aspiracional. Pero hubo unos tribunales donde yo trabajaba, y bueno, era todo un movimiento, que empezaron a decir que el derecho a la vivienda era algo operativo, ¿no? Que no podía ser sustituido ni por una prestación en dinero, ni por un albergue. No, las personas tenían derecho efectivo a una vivienda y el Estado en este caso tenía que poder proveerlo. Bueno, eso, al margen de si pensamos que está bien o está mal, no hay una discusión eso, digo, era maravilloso porque en algún punto la palabra del derecho, ¿no?, en este caso en el marco una sentencia, estaba creando una realidad impresionante y a esas personas realmente les estaba cambiando la vida. Entonces, pienso que tenemos que ir con precaución y siempre respetando las máximas y los principios, ¿no?, porque el derecho, creo que hoy más que de reglas, es de principios constitucionales, ¿no?, que nos van a permitir en cada situación ponderar lo que es bueno de lo que no lo es tanto, ¿no? Y esto obviamente con las tecnologías, con las clonaciones, con todo lo que lo que el hombre está, lo que la persona ha llegado a desarrollar. Bueno, me parece que hay que tomarlo con esas precauciones. En eso estamos de acuerdo realmente, porque sí, esto es como saber utilizarlo, que no se nos vaya de las manos, ¿no? Películas de ciencia ficción donde dices, madre mía, ¿qué es lo que han hecho? Y tener ese poder de ser consciente precisamente y utilizarlo, digamos, para lo bueno y no para destruir, o lo que tú decías, acumular para un sitio, sino contribuir a esa justicia de la que hemos estado hablando. Hemos visto en la historia reciente la bomba atómica, ¿no? Claro. Esta creación de la racionalidad humana, ¿no?, que quizás en principio se desarrolló cierta tecnología para un bien, pero después ciertas mentes quizás no tan orientadas a la justicia, la utilizaron para situaciones que hasta hoy tenemos consecuencias, ¿no? Que estamos hablando de si van a utilizar o no una bomba. Bueno, entonces, la racionalidad es peligrosa, digamos, siempre es racionalidad mediada con otras cuestiones, ¿no? Con las emociones, con el sentimiento humanitario, con muchas más cuestiones que no pueden quedar solo a la mera racionalidad. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Hemos hecho ya la media hora. Nos quedaríamos charlando contigo de muchas otras cuestiones, porque eres un libro abierto realmente. Bueno, esto es una expresión que decimos aquí, no sé si es como que
una persona muy sabia, ¿no? Que sabe de muchas cosas. En España decimos un libro abierto. Así que muchas gracias y seguiremos en contacto con lo de OLADC, que es esta Organización Latinoamericana del Derecho Colaborativo, de la que nos ha causado mucha curiosidad. Así que gracias por el diálogo. Gracias a ustedes por permitir este diálogo y bueno, y que se conozca un poco más de todos estos temas que realmente son los que importan, ¿no? Las personas tanto no importan, pero sí importan, pero digo, la idea quiero decir que es la que tiene que importar, de que sea un mundo con más filosofía y menos dogma, ¿no? Totalmente, sí, nos vamos con eso. Nos ha gustado. Pensamiento crítico, muchas gracias. Eso es, sí. Gracias, Juan Pablo. Adiós. Adiós. Chao.